Cada mañana empieza con una nueva oportunidad de dar lo mejor de nosotras. Ser mamás y amas de casa no es tarea fácil, pero lo hacemos con amor y dedicación. Hoy quiero compartirles mi rutina matutina porque sé que muchas de ustedes se sienten identificadas conmigo. Y les voy a hacer una reflexión mientras me acompañan en esta rutina. Cada mañana es un regalo, una nueva oportunidad que Dios nos da para crecer, amar y ser mejores. A veces damos por sentado el simple hecho de despertar, pero en realidad cada día es una bendición. Agradecer a Dios por la vida, por el aire que respiramos, por las personas que nos rodean y por las oportunidades que se presentan, nos ayudan a vivir con un corazón más pleno y con propósito. Hoy, en lugar de enfocarnos en lo que falta, enfoquémonos en lo que tenemos. Encontramos la belleza en lo simple, la alegría en los pequeños detalles y la paz en confiar en que todo sucede con un propósito. Que este día sea vivido con gratitud, con esperanza y con certeza de que Dios nos acompaña en cada paso que damos. Ánimo y adelante, amigas. Ya vive con alegría este nuevo día. Lo primero que hago cuando me levanto es prender la estufa para preparar el café de las mañanas. Nada como el aroma del café recién hecho para llenarnos de energía y también el agua de panela para mis pequeños para que empecemos el día con calidez y amor. Mientras el café y la agua panela terminan de prepararse, yo les cuento que voy a organizar la cocina, ya que en la noche anterior simplemente la lavé, pero no la organicé, ya que quería dejar que los platos escurrieran muy bien para poderlos guardar en su respectivo lugar. Esto es algo que no suelo hacer, siempre me gusta dejar la cocina organizada, todos los platos guardados, para en la mañana no estresarme y simplemente levantarme a hacer el desayuno. Pero no todos los días es igual y la rutina a veces cambia un poquito. Y pues el día de hoy cambió. Entonces nada, es algo que debemos hacer para poder ponernos a hacer el desayuno, para tener espacio en la encimera y así no estresarnos. Una vez ya está el café, lo que hago es de entrar la cafetera a la cocina, que por cierto les cuento que estoy utilizando la cafetera, ya que como les había contado en el video anterior, estoy tratando de evitar tomar tanto café. Y como esta cafetera es pequeña, entonces solamente es para el desayuno. De esta manera evito tomar café con tanta frecuencia, porque ustedes saben que uno ve la tentación ahí y pues quiere estar tomando toda hora. En cambio, haciendo solamente lo preciso para la mañana, ya no me queda más café, sino que en la tarde, en la hora de la merienda, hago otro poquito
y ya este me rinde hasta la hora de la comida. Porque mi esposo no es que tome mucho café tampoco, él sí es diferente, a él sí le gusta tomar otras opciones. Y pues nada, así es como iniciamos la mañana. En este momento los niños aún no se han levantado, la aguapanela aún no ha estado. Entonces mientras la aguapanela termina de cocinarse, yo voy a tomar mi tacita de café para iniciar el día de la mejor manera, de la mejor actitud. Y mientras yo me tomo la taza de café, les cuento que a mí me gusta sentarme y reflexionar, pensar en lo que voy a hacer el día, lo que tengo que organizar. Yo todo lo hago en la mente, por eso yo les aconsejo que no lo hagan, que escriban en un papel lo que tengan que hacer en el día y así no se les va a olvidar. Si lo hacen como yo lo hago, tengan por seguro de que algo se les va a pasar. En mi caso, yo me siento a tomar el café y voy pensando lo que tengo que hacer el día, todo lo que tengo que organizar, el almuerzo, que voy a preparar. Así voy pensando en lo que, cómo organizar el día de hoy. Por ejemplo, hoy tengo una cita en la tarde, una cita odontológica, entonces tengo que planear muy bien para que no me coja la tarde. Y mientras ya termina mi proceso de reflexión, ya pensé lo que voy a hacer el día de hoy y ya organicé mentalmente mis planes. Lo que hago a continuación es enfriar el agua de panela porque los niños ya se levantaron. Les cuento que ellos son muy madrugadores, a más tardar a las 7 de la mañana, a 7:30 ya están despiertos. Y les gusta mucho que les dé un vasito de agua de panela para que esperen el proceso del desayuno. Mientras ellos toman la agua panela, pues nada, yo me pongo a hacer el desayuno para que desayunemos y empecemos el día cargados de energía, que es muy importante el desayuno. No lo podemos saltar, es algo fundamental en horas de la mañana. Y mientras los niños terminan de tomarse su agua de panela, yo aprovecho el tiempo para preparar el desayuno. Algo muy sencillo, rico, pero nutritivo, que es lo importante, para que iniciemos el día con la mejor energía.
Bueno, y una vez ya terminamos de desayunar y de preparar el desayuno, a continuación viene lo que a las mujeres, o mejor dicho, a nosotras las amas de casa, nos encanta. Lo digo de manera sarcástica, porque es algo que nos toca hacer todos los días, a toda hora, y es lavar la loza. Esto es algo que pues toca, queramos o no queramos, y es algo que nos corresponde en la mañana, en la tarde, en la noche y todo el día, porque durante todo el día estamos tomando agua, estamos tomando café, estamos comiendo cositas, como dicen por ahí, picando en la cocina, entonces siempre hay trastes para lavar. Y pues es algo que nos corresponde para poder, en mi caso, mi cocina es muy pequeña y tengo sí o sí que organizarla y mantenerla limpia para poder hacer el almuerzo y pues para poder hacer el resto de cosas, ya que no tengo mucho espacio, como ya les dije, disculpen la redundancia. Entonces nada, a lavar la loza, que es una manera de distraernos, y aunque parezca a veces abrumador y parezca muchos trastes, la verdad es que una vez ustedes se pongan a lavar, eso terminamos rapidito, eso no hay mucho que lavar, es muy poca. Y nada, ya que la cocina es pequeña, entonces se ve como si hubiera demasiada loza, pero no es la verdad, no es cierto. Bueno, amigas, así de rápido terminamos con la limpieza de la cocina. Si ven que lavar la loza es súper rápido. Mientras yo estoy aquí organizándola, les cuento que los niños están haciendo sus tareas, porque ellos no la hacen cuando llegan de estudiar, que ellos llegan por la noche, bueno, por la noche, sí, tarde noche, sino que ellos la hacen el día siguiente en la mañana. Entonces una vez que desayunan, ellos terminan de hacer sus tareas para irse a alistarse, bañarse, almorzar y podernos ir pues a estudiar, ¿no? Entonces esa es la rutina que ya tenemos organizada de esa manera. Ellos muy rara vez, o sea, por ejemplo cuando es fin de semana, a Tiaguito a veces llega muy motivado y él llega directamente a hacer sus tareas. Pero otras veces no, entonces nosotros pues no lo estresamos por eso y dejamos que lo hagan en la mañana. Lo importante es que cumplan con la labor, así no sea el día que salgan de la escuela, sino al día siguiente, pero que la hagan. Eso es lo importante, que tengan responsabilidad con sus tareas. Y pues ellos les gusta, la verdad es que les gusta hacerla. Tiago se ha vuelto un niño muy aplicado, la verdad al principio me costaba mucho trabajo, pero ahora no briego tanto con él. Aunque a veces sí peleo con él porque no me hace las cosas bien y yo la corrijo y vuelve y las hace mal. Y él quiere que yo me siente con él a hacer las tareas y la verdad es que a mí me encantaría, pero no puedo, amiga, no puedo porque yo tengo muchas cosas que hacer y si me pongo a sentarme con él a ayudarle a hacerlas porque yo no se las hago, pero a él le gusta que yo esté ahí con él acompañándolo y diciéndole estás así, pero no puedo porque entonces me atraso mucho en las labores y como les digo el día de hoy voy a salir en la tarde, entonces no tengo mucho tiempo para quedarme sentada con él. Yo estoy ahí supervisándolos, yo cada ratico los estoy revisando los cuadernos y mirando lo que están haciendo, pero no me puedo sentar con ellos. Entonces no sé si a ustedes les pasa, cuando yo tengo tiempo, obviamente yo me siento con ellos y les ayudo a hacer las actividades y todo. Pero hay momentos como hoy que no se puede, entonces nada, a ellos les toca arreglárselas solitos y yo estoy ahí siempre pendiente de que la hagan bien, corregirlos y pues ayudarles. Una vez que los niños continúan con sus tareas, pues yo nada, me dedico a hacer las tareas mías del hogar, que son organizar las camas, tender las camas, organizar lo que hay por ahí tirado, recoger, hacerlo todo lo más rápido posible porque tengo que alistar a los niños a hacer el almuerzo y alistarnos todos para salir. Entonces a mí me toca carrera y no es de todos los días como le digo, hoy porque vamos a salir, pero por lo general cuando yo tengo tiempo en la tarde pues no me estreso mucho porque una vez los niños se vayan pues yo termino las labores que me quedan pendientes. El día de hoy es diferente, pero no me estreso mucho por la limpieza, por lo mismo que les digo, porque por la tarde cuando ellos ya se van a estudiar pues yo termino de hacer lo que tenga que organizar y dejarlo todo limpio para cuando ellos lleguen de la escuela ya esté todo recogido. Pero otra cosa que no me gusta es yo salir de la casa, tener que ir a hacer vueltas y dejar la casa desorganizada. Hay momentos que toca porque el tiempo no deja.
El tiempo la verdad no alcanza para uno dejar todo como quisiera, entonces toca dejar desorganizado y ya por la tarde que uno vuelva a organizar o ya dejarlo para el otro día, dependiendo de la hora de llegada, ¿no? Entonces nada, esto es una cosa que nos toca a nosotras porque como soy mamá de 2 niños pequeños, pues no tengo mucha colaboración, mi esposo trabaja todo el día y él tampoco tiene tiempo, antes saca tiempo para llevarnos a la escuela y para acompañarnos a hacer algunas labores. Entonces nada, amigas, esto es la rutina real, mi rutina real de ama de casa, lo que tengo que hacer yo. Y yo sé que muchas de ustedes se identifican conmigo porque les toca igual. Y hay unas que les toca más duro porque trabajan. Y mis respetos para esas personas. Luego de ya organizar la casa, pues me voy con Tiago a comprarlo del almuerzo. Porque hoy tenemos que ir a mercar. Ya hoy se termina el mercado semanal porque recuerden que estuvimos enfermos, entonces se aplazó lo del mercado y todo, entonces ya hoy es día de mercar, una de las cosas que pensamos hacer en la tarde. Y pues nada, ustedes ya conocen este lugar, ya les lo he mostrado en varios videos, que es un lugar que nos gusta mucho pasar y ver el río. Entonces nada, hay que compartirlo mientras estamos por acá y mientras podemos pues apreciar la naturaleza. Y una vez ya llegamos a la casa, pues les cuento que ya preparé el almuerzo ya bueno, mejor dicho, solamente frité unos plátanos y arroz, hice arroz y el pollo lo compramos nuevamente, porque es uno de los almuerzos más rápidos que hay para hacer. Y como les digo, pues no tenía nada en la nevera, entonces tocó ir a comprar el pollo. Los niños se sientan juiciosos a almorzar y provechitos si ustedes están comiendo a esta hora que ven este video. El pasto. La tierra. Bueno, amigas, si les cuento que una vez ya terminamos de almorzar, lo que hacemos es asearnos, cepillarnos, ya saben, lo de aseo de las personas, y luego sí, los niños se montan en el carro y para la escuela. Ellos entran muy puntual a la 1 en punto, entonces nada, hay que llevarlos a la escuela a tiempo para que no nos vayan a quedar por fuera. Y pues miren, así es como está el clima, la verdad está bastante agradable el día de hoy. Por lo general estos días ha estado así, en el día está muy agradable y por la noche llueve. Y una vez llevamos a los niños a la escuela, entonces ya pasamos al centro comercial a mercar. Aquí es donde está mercando mi esposo y pues el día de hoy lo acompañé de una vez que llevamos a los niños, pues nada, nos vinimos a mercar y pues la verdad es que ahí estuvimos un ratico mercando y luego, como ya la mayoría de ustedes que saben, que me conocen, saben que a mí no me gusta mercar, el que merca es él. A veces lo acompaño, otras veces no. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que no me gusta y pues ya nos acostumbramos así, ¿no? Que él es el que se encarga de eso. Yo a veces hago listas, pues ya se sabe hasta de memoria lo que tiene que llevar o lo que no tiene que llevar. Y pues a veces en ocasiones lo acompaño yo. A veces con los niños, a veces va solo. Bueno, eso varía dependiendo del día y del ánimo de las personas. Entonces esa es nuestra rutina. El día de hoy pues aprovechamos, llevamos a los niños, vinimos a mercar. Yo prácticamente lo acompaño porque él ya sabe lo que tiene que comprar y lo que no. Igual yo le ayudo a escoger algunas cosas, en especial las verduras y las frutas. Y el resto sí pues ya sabemos qué es lo que tenemos que llevar, qué es lo que nos hace falta. Y lo empacamos en el carrito, lo cancelamos y una vez salimos pues nada. Mi esposo me invitó a comer un cono en la heladería que estaba ahí del centro comercial y nos fuimos comiendo cono para la casa. Y prácticamente así es nuestra rutina de la tarde. Como les digo, no es una rutina que hacemos todos los días, sí es una rutina real, la rutina que nos tocó hoy día, pero esa rutina obviamente cambian dependiendo del día, dependiendo de lo que nos toque hacer, de nuestras tareas.
y es algo que pues tenemos que hacer, ¿no? Esta fue la del día de hoy, espero les haya gustado, espero me hayan acompañado, que se hayan distraído, entretenido. Coméntenme, ustedes saben que me encanta leer sus comentarios respecto a lo que piensan del video, sus opiniones me ayudan muchísimo. Su like, recuerden dejar el like si les gustó para yo saberlo, suscribirse, compartir para que lleguemos a más personas. Y pues nada, amigas, esto ha sido todo por el día de hoy, Dios las bendiga y espero nos veamos muy pronto en un próximo video, así que hasta la próxima, bye.